Bienvenidos y bienvenidas, una vez más, a este su santuario de chismes, análisis exhaustivos y dramas apasionantes que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy estoy que no quepo en mí de la emoción por tenerlos aquí, porque les traigo un vídeo que, prepárense, va a encender las redes y desatar un verdadero terremoto de opiniones. Vamos a adentrarnos en el corazón mismo del drama que rodea a una de las parejas más queridas, idolatrada y, admitámoslo, también más atormentadas del firmamento turco, la inigualable Bomba Ercel y el irresistible Kerem Bürsin. Si escucharon bien, vamos a diseccionar la posibilidad, o más bien, la aparente imposibilidad de una reconciliación entre estos dos pesos pesados del espectáculo para el año 2025. ¿Por qué 2025, se preguntarán? Pues bien, tengan paciencia, que ya llegaremos a eso. Pero déjenme adelantarles que la información que he reunido para ustedes es de esas que sacuden los cimientos de cualquier fanático. Abróchense los cinturones, porque se avecinan sorpresas, revelaciones impactantes y quizás, solo quizás, una pizca de desilusión. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones y especulaciones, quiero recordarles lo más, pero lo más importante: suscríbanse al canal. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, repletos de noticias frescas, análisis perspicaces y curiosidades fascinantes sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les notifique al instante cada vez que subamos contenido nuevo. Así me dan un empujón enorme y me inyectan la energía necesaria para seguir trayéndoles los mejores chismes, las exclusivas más jugosas y los análisis más profundos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Hoy vamos a destripar la situación actual entre Bomba Ercel y Kerem Bürsin, escudriñando sus carreras individuales, sus relaciones sentimentales presentes y, por supuesto, esas declaraciones explosivas que han resonado en los medios en los últimos meses y que, aparentemente, pintan un panorama donde una reconciliación, al menos en el corto o mediano plazo, parece una quimera, algo más que improbable. Vamos a desentrañar las razones detrás de esta supuesta imposibilidad, basándonos en fuentes confiables, en la opinión de expertos en la farándula turca y, como no, en el pulso de la opinión pública, ese juez implacable que siempre tiene algo que decir. Pero tranquilos, que no todo será drama y pesimismo. También vamos a celebrar sus logros individuales, a aplaudir su talento innegable y a revivir aquellos momentos mágicos que nos hicieron suspirar y soñar cuando eran la pareja dorada de Turquía. Para comprender en su totalidad la magnitud de este bombazo, como proclama nuestro título, es fundamental que retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos cómo floreció esta historia de amor que cautivó a millones de corazones en todo el mundo. Bomba Ercel y Kerem Bürsin se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, traducida como Love is in the Air en Latinoamérica y muchos otros rincones del planeta. Esta comedia romántica que supo amalgamar a la perfección humor, romance y drama en la dosis exacta, catapultó a ambos actores al estrellato internacional, convirtiéndolos en íconos de la pantalla chica. Sen Kalkam es una serie que nos narra la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Bomba Ercel, una joven florista con sueños desbordantes que ve su futuro académico desmoronarse cuando Serkan Bolat, el carismático pero gélido arquitecto encarnado por Kerem Bürsin, le revoca su beca universitaria. En un giro inesperado del destino, digno de un guión de telenovela, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso para alcanzar sus objetivos personales. Lo que comienza como un simple acuerdo contractual, una farsa premeditada, pronto se transforma en una conexión profunda, innegable, una atracción magnética que los arrastra a un torbellino de emociones. La química entre Bomba y Kerem era palpable, electrizante, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance real comenzaron a propagarse como la pólvora casi de inmediato, y finalmente, confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. La noticia desató una ola de euforia desenfrenada entre sus fans, que celebraron su amor como si fuera un triunfo personal. Su relación era un cuento de hadas moderno, documentado al detalle en las redes sociales con fotografías adorables, gestos románticos que derretían el corazón y una complicidad que trascendía la pantalla. Eran, sin lugar a dudas, la pareja del momento, el faro que guiaba los sueños románticos de miles de personas. Pero, como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, la burbuja de amor estalló. Después de un tiempo juntos, y en medio de la vorágine de compromisos laborales, la presión mediática constante y las expectativas desmesuradas, Bomba Ercel y Kerem Bürsin anunciaron su separación.
La noticia cayó como un baldazo de agua fría para sus seguidores, que se negaban a aceptar que su pareja favorita ya no estaba junta, que el cuento de hadas había llegado a su fin. Desde entonces ambos actores han tomado caminos separados, persiguiendo sus propios sueños y labrando sus propias carreras, cosechando éxitos individuales y, sí, también explorando nuevas relaciones sentimentales. Bomba Ercel ha protagonizado otras series importantes, consolidándose como una de las actrices más solicitadas, respetadas y aclamadas de Turquía. Además ha incursionado con éxito en el mundo de la publicidad, convirtiéndose en un ícono de la moda, colaborando con importantes marcas y deslumbrando en las portadas de las revistas más prestigiosas. Kerem Bürsin, por su parte, ha continuado trabajando incansablemente en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado su versatilidad actoral en una amplia gama de géneros, desde dramas intensos hasta comedias ligeras, y ha participado en producciones internacionales, expandiendo aún más su alcance y reconocimiento a nivel global. Pero, ¿qué hay de esas declaraciones impactantes que mencioné al principio? Pues bien, en los últimos meses, tanto Bomba como Kerem han sido interrogados en repetidas ocasiones por los medios de comunicación sobre la posibilidad de una reconciliación. Y aunque ambos han sido extremadamente diplomáticos en sus respuestas, manteniendo una actitud cordial y respetuosa, han dejado muy claro que no existen planes para volver a estar juntos, al menos no en el futuro cercano. En particular, una declaración reciente de Bomba Ercel, durante una entrevista con una reconocida revista turca, ha resonado con fuerza en los medios y en la opinión pública. Si bien no cerró la puerta por completo a la posibilidad de un reencuentro en un futuro lejano e incierto, enfatizó que ambos se encuentran en momentos muy diferentes de sus vidas, que están enfocados en sus respectivos proyectos personales y profesionales, y que sus prioridades han cambiado. Nunca digas nunca, dijo Bomba con una sonrisa enigmática, pero ahora mismo estamos muy bien como estamos, disfrutando de nuestra individualidad y persiguiendo nuestros sueños. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha sido muy claro y directo al respecto. En una entrevista similar, afirmó que guarda un gran cariño y respeto por Bomba, que valora enormemente el tiempo que pasaron juntos y que le estará siempre agradecido por las experiencias compartidas. Sin embargo, también fue enfático al señalar que no ve una reconciliación como algo realista en este momento de sus vidas. Aprendí mucho de Bomba, confesó Kerem, y siempre le estaré agradecido por el tiempo que pasamos juntos, por el amor que compartimos. Pero creo que ambos hemos crecido y evolucionado como personas, que hemos madurado y que ahora estamos en caminos diferentes, persiguiendo metas distintas. Estas declaraciones, sumadas a otros factores como sus nuevas relaciones sentimentales, sus apretadas agendas laborales y las presiones mediáticas constantes, han llevado a muchos a creer que una reconciliación entre Bomba Ercel y Kerem Bürsin es prácticamente imposible para el año 2025, y quizás incluso para muchos años más. Pero no todo está perdido, queridos amigos. A pesar de que la reconciliación parece improbable, podemos seguir disfrutando del talento, el carisma y la belleza de Bomba Ercel y Kerem Bürsin por separado, aplaudiendo sus logros individuales y apoyando sus nuevos proyectos. Y quién sabe, quizás el destino tenga otros planes para ellos en el futuro, quizás la vida los sorprenda con un giro inesperado. Y hablando de series turcas que nos hacen soñar, que nos transportan a mundos mágicos y que nos roban el corazón, quiero aprovechar esta oportunidad para recomendarles otras producciones que, al igual que Senkalkam, han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión, y que han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Una de ellas es Erkenci, protagonizada por la talentosa Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que comienza a trabajar en una agencia de publicidad, y se enamora perdidamente de su jefe, Can. La serie está llena de situaciones divertidas, personajes entrañables y, por supuesto, un romance apasionante que te mantiene enganchado desde el primer episodio. Erkenci es un ejemplo perfecto de cómo las series turcas pueden combinar humor y romance de una manera irresistible, creando una atmósfera mágica que te hace creer en el amor verdadero. La química entre Demet y Can era palpable e electrizante, lo que contribuyó en gran medida al éxito arrollador de la serie. Otra serie que no se pueden perder es Aşk Memnu, un drama romántico que ha sido un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países de Latinoamérica y Europa. La serie está protagonizada por la talentosísima Beren Saat, el galán Kaan Tatlıtuğ y el experimentado actor Selçuk Yöntem, y cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa y hermosa que se casa con un viudo adinerado, pero se enamora perdidamente de su joven y apuesto sobrino, Belul.
Aşk Memnu es una serie llena de intriga, pasión, drama y secretos oscuros, con actuaciones impecables, una trama que te mantiene al borde del asiento y una banda sonora que te estremece el alma. Es una muestra del lado más dramático, intenso y complejo de las series turcas, explorando temas como el amor, la traición, la ambición, la culpa y el arrepentimiento. Y para aquellos que prefieren las series históricas, que disfrutan de las batallas épicas y de los romances de época, les recomiendo Muhteşem YZYL, una superproducción que recrea la vida y el reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes, poderosos y legendarios del Imperio Otomano. La serie está llena de intrigas palaciegas, conspiraciones, batallas épicas, lujos deslumbrantes y, por supuesto, romances apasionados que te roban el aliento. Muhteşem YZYL es una serie espectacular que te transporta a otra época, que te permite conocer más sobre la historia, la cultura y las costumbres de Turquía, y que te sumerge en un mundo de poder, ambición y amor. Es una de las series turcas más ambiciosas, costosas y exitosas de todos los tiempos. Volviendo a Bomba Ercel y Kerem Bürsin, independientemente de si vuelven a estar juntos o no, lo más importante es que ambos sigan brillando con luz propia, que sigan persiguiendo sus sueños con pasión y determinación, y que nos sigan regalando momentos inolvidables en la pantalla. Y como fans debemos apoyar sus decisiones, respetar su privacidad y celebrar sus logros individuales. En resumen, queridos amigos, la reconciliación entre Bomba Ercel y Kerem Bürsin parece improbable para el año 2025, según las declaraciones de ambos actores, las circunstancias actuales y la opinión de los expertos. Pero no perdamos la esperanza por completo y sigamos disfrutando de su talento por separado. Y no olviden que el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas, giros inesperados y momentos mágicos, así que todo puede pasar. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado informativo, entretenido y, sobre todo, que los haya hecho reflexionar sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Bomba Ercel y Kerem Bürsin volverán a estar juntos algún día? ¿Piensan que su historia de amor tiene un capítulo final escrito o que aún hay espacio para la esperanza? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme les recuerdo lo más importante: denle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con su familia y con todos los amantes de las telenovelas turcas, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las telenovelas turcas. Hasta la próxima.